Abrimos camino y nos adentramos en el mundo de las casas rodantes. Oscar nos cuenta en este tercer episodio cómo armó su primera casa rodante y cómo llegó al gran motorhome que lo llevó a él y a su familia a conocer toda la Argentina y países limítrofes, a encender el motor porque empezamos un nuevo viaje. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces. Una historia en marcha. En esa época me casé, mi mujer no había hecho nunca campamento, pero empezó a practicarlo cuando nos casamos. Empezábamos a salir de vacaciones con alguna carpa, pero cuando ya tuvimos hijos, se nos empezó a poner más complicado y ahí fue cuando empecé con el primer equipo de arrastre, que era un tráiler, el tráiler mochilero, que lo compré cuando nació Mariela. Salimos con ese tráiler, con Mariela que tenía 40 días, y teníamos a Federico que tenía 16 meses. Ahí ya habíamos dado el puntapié inicial, ya tenía el tráiler y mi idea era llegar a tener alguna casa rodante. Ese era mi sueño, que por supuesto no podía llegar porque eran equipos que en ese momento eran la mayoría importados, había muy pocas fábricas en Argentina y lo que había tenían un precio alto. Entonces, buscando y encontré planos de un modelo muy lindo que en esa época estaba dando vuelta por acá, que se llamaba Las 7 Leguas. Encontré un plano que era de esa casa rodante y con la ayuda y la colaboración de un artesano de acá de la zona, un chapista de Castelar, que se animó, me dijo, sí, yo me animo a hacer esto lo puedo hacer. Nos largamos a hacerlo con esta gente, demoramos un tiempo, pero salió una casa rodante pesada, pero muy dura, que la estrenamos prácticamente sin probarla. La estrenamos en un viaje a Córdoba con dos chicos que ya tenían, Federico, Mariela y Silvina, que estaba en camino. Ese en camino hizo que nos conociéramos unos cuantos médicos en el viaje de Buenos Aires a Los Reartes. ¿Por qué a Los Reartes? Porque ahí teníamos una casa nosotros en Los Reartes. Mi familia tenía una casa en Los Reartes y quería tener un lugar donde llegar yo y tener una base. Después de las 7 leguas, pasé cuando nació Silvina justamente. Para mí el nacimiento de los hijos, que son 5, fue marcando pasos. Y justamente cuando nació Silvina, vendí perfectamente la que yo había armado y compré una casa muy linda, muy liviana, muy buena, que se hacía en Villa Ballester, de madera. Me acuerdo que tenía dentro una construcción hermosa, era para 5. Se llamaba Errante. Muy linda casa, pero no me duró mucho porque vino enseguida la cuarta, Guadalupe. Ya con Lupe pasamos a otra casa rodante, justamente la Amancay, que esa fue la casa rodante más grande que tuve, que me permitía, que tenía para 6 personas. Pero, como dije, para 6 personas. Y empezó a aparecer al tiempo la 7ª, que esa fue Maite, que justamente el único lugar que tenía Maite para dormir era en el canasto de ella, pero el canasto, el único lugar que quedaba libre, era arriba de la hornalla de la cocina. Lógicamente hice algunas salidas con la beba, con Maitena, pero decidí en ese momento, ya estábamos en el año 83, ella nació en el 82, esto fue el verano del 83, dije no, tengo que comprar un auto portante. Y ahí fue donde llegué a Buenos Aires después de las vacaciones de verano y me aboqué a la búsqueda de un Mercedes-Benz, de un 1114, un colectivo, para poder armarlo y hacerlo casa rodante. Un colectivo de línea transformado en un motorhome, un gigante Mercedes-Benz 1114 que pedía a gritos ruta y más ruta.
lo traje andando de la fábrica, de ahí del depósito de Merlo Norte, y lo traje y lo tuve en la puerta de casa hasta que lo subí a la vereda, hasta que conseguí a alguien que me lo empezara a trabajar en la chapa para cerrar ventanillas, para acondicionar bueno, lo que había que hacer para la casa rodante en sí, para que quedara transformado en una casa rodante, por lo menos de la parte exterior. Mientras tanto fui consiguiendo un carpintero que me hiciera el interior de la casa rodante. Casi todo el año 83 haciendo ese vehículo, y lo terminamos. Del interior salió perfecto, tenía muy buenas comodidades porque tenía para 8 personas, tenía 8 camas, tenía el lugar de estar y comedor, y la cama matrimonial adelante, y a su vez era el comedor. En el medio tenía un baño grande y 2 cuchetas importantes, y atrás tenía 4 cuchetas que durante el viaje se transformaban en una sala de juego, porque se hacían 2 sillones, donde las chicas tenían un escritorio y, bueno, jugaban. No era un vehículo que fuera rápido, un vehículo que viajaba 70, 75 kilómetros por hora, máximo, en bajada 80. Y bueno, yo salía temprano, los chicos dormían, no embromaban, y bueno, jugaban ellos atrás y yo iba manejando adelante muy tranquilo, y Cristina iba preparando las comidas o lo que se podía hacer, porque había preparado la cocina de forma tal que se podía cocinar andando, con unas hornallas que tenían equilibrio, que tenían se balanceaban, eran como la cocina de los barcos. Había sacado la idea de los veleros. Ese vehículo fue un hermoso viaje que hice por la costa atlántica hasta recorrí la península Valdés, Puerto Madryn, Trelew. De ahí fuimos a Esquel, y de Esquel volvimos por Bariloche, dando una hermosísima vuelta que marcó un poco el comienzo de los viajes importantes. También con ese vehículo, con el 1114, así lo llamábamos nosotros, el 1114, hice un viaje también importante, que fuimos hasta Río de Janeiro, recorriendo toda la costa uruguaya, la costa brasilera, sur de Brasil. El objetivo era llegar a Río, y después hice de Guarujá, desde San Pablo, bajé a Guarujá, y de Guarujá fui por la costa, un hermoso, toda la carretera del mar, aunque hay una autopista que va por el continente, que la hice de vuelta en ese viaje, pero de ida fuimos recorriendo toda la costa brasilera, que es hermosa. Estuvimos en Guarujá, ya lo dije, hermosísima playa. Betioga, cruzamos en balsa, de Guarujá al continente cruzamos en balsa. Me acuerdo que fue todo una peripecia, como tuve que cargar el 1114, porque lo tuvimos que cargar atravesado en la balsa. Me hacían ir para atrás hasta el borde de la balsa para que se doblara, se levantara la balsa, y entonces ahí en la trompa mía, del vehículo mío, quedaba a la altura del muelle, y ahí ponían unos tablones, y yo de ahí salía subiendo, toda una historia, ¿no? Pero ellos decían que así lo hacían con los camiones, así que bueno, así lo hice yo. Y pasamos bien. Angra dos Reis, recuerdo que en Angra dos Reis nos hacía un calor espeluznante, estábamos todo el día en el agua. La casa rodante la teníamos a 50 metros de donde estábamos nosotros, lo cual era muy cómodo. No sé si hoy se puede hacer eso, pero en aquella época lo hacíamos con tranquilidad. Bueno, ese es uno de los viajes importantes que hicimos con el 1114. También hicimos viajes a Las Leñas con ese vehículo. Recuerdo que hicimos un viaje en familia a esquiar, que fuimos a San Martín de los Andes, fuimos a Las Leñas. En Las Leñas aprendí a tener respeto al frío, porque lo hicimos en pleno invierno, y
nevó estando allá y se congeló no solamente el agua en el vehículo, sino que se congeló el gasoil, cosa que me podría haber perjudicado muchísimo, pero por suerte, después de muchas horas de estar calentando y recorriendo las cañerías con hisopos con alcohol, pude arrancar el vehículo y por supuesto salimos de las leñas en cuanto se pudo. El 1114 lo tuve del 83 al 96. En el 96 cambié, ya los chicos no salían todos conmigo, entonces ya no me hacía falta un vehículo tan grande y pasé a un motorhome más chico, hecho sobre una rodeo, una Royal Home. Acá las chicas la llamaban la Barbie. Era un muy lindo vehículo. Cuando hice el cambio del 1114 a la rodeo, había comprado la rodeo, una 0 kilómetros, y lo llevé a un carrocero que me hiciera la Royal Home. Ellos eran gente que con mucha experiencia armaban el vehículo, muy rápido lo hicieron eso, en un mes estuvo lista. Y recuerdo que yo había conseguido un plazo para pagar ese otro, la construcción de la casa rodante, porque no llegaba con el monto necesario para pagar eso. Y pensando en que lo iba a cubrir con la venta del 1114. Cuando tuve entonces la casa rodante, la nueva, lista, había hecho un plan de 4 o 5 meses para pagarla y puse en venta mi casa rodante 1114 y la llevé a un amigo, un conocido que tenía acá en Castelar, sobre la avenida Ceballos. Le pedí que vendía autos, le dije si lo podía tener él en la playa y me dijo sí, ningún problema, lo único que necesito que a la noche la vengas a buscar. Y sí, le digo, no hay ningún problema porque me quedaba muy cerca de casa. Quedé en llevarle la casa rodante a las 8 de la mañana de un sábado y hete aquí que a las 5 de la tarde de ese día sábado me llama diciendo que tenía vendida la casa rodante al precio que yo le había pedido. Lo cual le dije, no, me estás embromando. No, en serio. Vení ahora ya, si ves al dueño. Bueno, el dueño resultó un médico de Merlo, que también tenía varios hijos, que, sí, efectivamente la compró, y no solamente me la compró, sino que además se la tuve que llevar a la casa de él, porque él no se animaba a llevarla. Se la llevé al día siguiente, tenía una congoja, porque realmente no pensaba que se iba a poder vender de esa manera un vehículo que me había dado tantas satisfacciones. Todavía suena ese motor del 1114 que anduvo por tantos lugares. Había que seguir el camino y nuevas casas rodantes aparecieron en la vida de Oscar y su familia. En el próximo episodio hablamos de un club de personas con casas rodantes que organizan caravanas para irse de vacaciones. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces. Una historia en marcha.